ese poder? Papá. ¿Eres tu papá? Deben utilizar todo el poder que tienen. Esa es la única forma de ganar. A menudo uno asocia a Broly con lo épica que fue su primera película y lo nefasta de la última, pero ¿en dónde queda la segunda? En lo personal sospecho que al haber creado un personaje tan bueno y memorable tenían que sacarle mayor provecho. Sin embargo, por cómo acabaron las cosas en esa ocasión, dificulta la credibilidad de que Broly sobreviva a la destrucción de ese planeta. Sobre todo por las condiciones en que estaba y la cinta medio intenta justificarlo, pero ya queda por parte del aficionado si lo convence o no. Eso sí, verlo arrasar con todo lo que está al frente siempre es algo muy disfrutable y ese final es de los más recordados por parte de los fans. Y como no podía ser de otra forma, vengo a contarles las curiosidades y errores a mi juicio que pude encontrar en esta cinta, por lo que sin más que añadir, empezamos. Esta historia está ambientada en la saga de Buu, por lo que ya no disfrutaríamos del clásico. Y en lugar de ello nos acompañaría El poder nuestro es. durante 4 películas incluyendo esta, la cual marcaría el debut de personajes como Videl, Goten y Trunks, siendo estos dos últimos quienes aparecerían en todas las cintas restantes a diferencia de la señorita. En teoría esta película se desarrolla días antes del torneo de artes marciales donde participarán los muchachos ya que tanto Goten como Videl son capaces de volar. Sin embargo hay algunos detalles que no cuadran como las ganas que tiene Videl por conocer al dios dragón o que Goku reconozca a su segundo hijo, aunque de eso se hablará un poco más adelante. Sin olvidar claro las ausencias de personajes como Piccolo o Vegeta, pero sospecho que quisieron darle protagonismo a la nueva generación y decidieron no traer a los guerreros de la vieja guardia. Con excepción de Krillin, quien haría su debut con cabello y de acuerdo al doblaje, a punto estuvo de aparecer bien peinado en la cinta de Bojack, pero durante la fase eliminatoria en que la gente intenta agarrarse de su pelada, él confiesa que menos mal se afeitó. Por cierto. Por cómo acabó la saga de Cell y lo fuerte que era Gohan, se había planteado la idea de que él sea quien carree la saga de Buu, pero aquí God no se sentía cómodo escribiendo la historia con el de prota, por lo que se descartó esa idea y el resultado fue lo que vimos. Pero vamos con el elefante en la habitación y cómo fue que se las arregló Broly no solo para sobrevivir en ese estado tan lamentable, sino que también para llegar a la Tierra. Bien podría decir, Un hechicero lo hizo. pero acá no hay gente mediocre, así que partiendo de su arribo a la Tierra, la acción es casi un calco de cuando Goku fue al planeta de los Yadorat. Y dije casi porque ahí el prota no estaba moribundo, pero personajes como Vegeta o Bardock también se las arreglaron para viajar estando más afuera que adentro, pero tenían su nave a disposición. A diferencia del musculoso, quien no solo carecía de ello aparentemente, sino que también le faltaba tiempo, y si bien la nave pudo estar programada para llegar a la Tierra, como lo había planeado Paragas en un principio y que medio podría salvar la situación, todo se siente muy forzado, casi al punto de ser un guionazo, pero no tanto como el escape de Sasuke frente a Deidara, que hasta para eso hay niveles. Eso es una cosa, pero que inconscientemente se congele como si fuera Fry o Walt Disney. Eso es ir demasiado lejos. Uniéndose a la lista de sujetos congelados como Goku en 3 ocasiones, Gohan, Krillin, Cell y Freezer. El narrador nos comenta el título de la película. El regreso del guerrero legendario. Aunque en inglés el título sería Second Coming, que hace alusión a la segunda llegada de Cristo. Y como mencioné antes hay un cambio en el opening por razones obvias, dando inicio a las acciones con Videl y los niños buscando las esferas porque la señorita quería conocer al dragón. Sin embargo, y como mencioné antes, esto entra en conflicto con la línea regular, ya que para empezar Videl no conocería a Trunks recién hasta iniciado el torneo infantil, y adicional a ello, no sabría de la existencia de las esferas hasta después de la masacre de Vegeta cuando intentaron revivir a los caídos. Durante dicha búsqueda vemos a Trunks con una ropa distinta a la de pelea, el cual sería visto en la previa al torneo de artes marciales, aunque ligeramente distinta, a diferencia de sus compañeros que están con sus atuendos clásicos de combate. No es la primera vez que una búsqueda de esferas se ve relacionada con aves, ya que en el capítulo 105 de la serie original, vemos a 2 calvos tener que lidiar con cuervos para obtener la esfera durante el arco de Piccolo Daimaku. En la película casualmente terminarían encontrando la dichosa esfera en un nido, tal cual ocurriría más adelante en el anime, siendo Bulma quien pague el precio en más de un sentido. Dado que la chica solo quiere ver a Shenlong y no tiene un deseo en particular aparentemente, entra en sincronía con la serie que tanto Trunks como Goten quieran pedir un deseo cada uno, ya que recordemos a esas alturas del partido se sabía que las esferas podían cumplir de 2 a 3 deseos dependiendo qué tan demandante era lo que iban a pedir. Ya que no es lo mismo revivir a la humanidad entera a que te den 1.000.000 de zenis, como explicaría Dende en la saga de Cell. El deseo de Trunks es de tener un parque de diversiones, algo que se ajusta al personaje ya que durante su entrenamiento previo al torneo de artes marciales, Vegeta lo motiva a pelear con él prometiendo llevarlo a una de esas atracciones,
la cual sería cumplida por cierto en el segundo capítulo de Dragon Ball Super. Aunque me llama la atención que pidiera sea gratuito teniendo en cuenta que el tipo tiene dinero, pero por azares del destino una idea similar se vería en South Park, cuando Cartman adquiere un parque de diversiones para él solo, pero se da cuenta que no puede sostenerse sin visitantes además de él, aunque siendo un deseo quizás no necesite mantenimiento ni nada similar, solo esclavizando al personal por toda la eternidad. En el deseo de Goten vemos que el hombre desea una ciudad de los dulces eterno y mientras iba fantaseando, vemos los muñequitos de Arale y Toribot, además del propio Goten con su amigo, pero bien lo dijo Goku cuando estaba en el estómago de Buu. Si comes solamente golosinas no es bueno para la salud, además engordas. Durante la búsqueda de la última esfera, nos topamos con un cristal natural y Videl nota el contraste entre dicha pieza y la localidad que la explota debido al precio de ese objeto, del cual tranquilamente se puede obtener entre $100 a $200 por unidad, dependiendo de ciertas variables como el tamaño y los minerales que lo componen. Y dicha situación parece irreal, pero bien sabemos que eso ocurre en muchas partes del globo. Algo interesante y triste a la vez es que en un mundo donde la tecnología está muy avanzada para nuestros estándares, se ve a una niña ofrecerse de voluntaria como sacrificio, en diferente medida de lo que hizo Goku al llevarse a Cell, Piccolo en GT o incluso Tapión junto a su hermano en lo que respecta a las películas. Aunque en este caso puntual lo haría para un dios de la montaña, el cual si bien dudo mucho sea el mismo, en el capítulo 131 de la serie original se hace mención de ello. El jefe de la aldea nos explica que un mal llegó hace 7 años, sin saberlo se refería a Broly, el cual su sola presencia aparentemente hizo que el agua deje de fluir y a saber qué otras cosas ocasionó. El punto es que un monstruo los acechaba y por culpa de ese, es que muchas vidas inocentes se perdieron por luchar con la criatura, la cual si debería hacer una comparación diría que dicha situación se parece un tanto a lo que sufrieron los Namekus en manos de Freezer y que precisamente gente de afuera tendría que salvarlos. Algo así como en Venezuela, pero sin llevarse el petróleo o en este caso los cristales. ¡Y en tu cara, Strawberry! Por cierto. El nombre de esa aldea se llama Natade y el de la chica es Coco, por lo que fusionado se forma Nata de Coco, el cual es el nombre de un postre que personalmente no he probado. Durante la espera hasta que venga el monstruo, vemos algo que no es muy a menudo y es un niño siendo castigado físicamente, en este caso Goten con senda cachetada. Sin embargo no sería la única vez que lo reprenden, ya que en el templo sagrado su mamá lo agarra a nalgadas luego de hacerse el canchero con Majin Buu y valer barriga en el proceso como buena madre de la TAM. Pero al hacer eso provoca que el niño llore, de tal modo que el eco de la zona facilitaría que el sonido llegue a oídos del tipo, pero me pregunto yo, ¿por qué no se despertó cuando otro niño de la aldea lloró? Digo, no es como que Goten en ese momento fuera un bebé y Broly asocie precisamente su llanta a su trauma. Además que si bien la población de Natade iba en decadencia, todavía tenían niños, pero bueno, son detalles que a mí me hacen ruido. Y finalmente vemos al monstruo que resultó no ser Broly, sino un dinosaurio grandotote a quien agarran de piñata, siendo el último de ellos realmente amenazante, ese que le fregaba la paciencia al pobre Gohan de pequeño, aunque también se podría considerar el visto Nameku cuando casi se comen a Bulma, pero esa parte fue rellenuto. Por cierto, Goten comenta que en el Monte Paos no existen animales de esa envergadura, y si bien ese diálogo va de la mano con el manga aparentemente, en el anime durante el entrenamiento de Gohan veríamos que el niño se topa con uno bastante similar. Después de derrotarlo, vemos que hacen dinosaurio a la parrilla, algo no muy visto que digamos en la franquicia, siendo lo más cercano me parece la ocasión en que Gohan se comió parte de la cola del dinosaurio cuando entrenaba en la previa a la invasión de los Saiyajin. Sin embargo, este hecho tristemente provocaría que el sacerdote de la localidad sea expulsado por sus malas decisiones, y digo triste no porque haya perdido su cargo, sino porque a causa de esto es que recibiríamos la tercera película del Saiyajin legendario que a todas luces es la peor de Z y sí, también habrá video de ello. ¡Mierda! Acá hay un detalle que me gusta y es que a la mañana siguiente cuando aparece Broly en Super Saiyajin 1 es confrontado por Videl en un inicio, pero ella pensaría que ese es su color natural de cabello incluido su estilo. Digo esto porque ella no sabe que esa es la transformación del Super Saiyajin o para su saber es el guerrero del cabello dorado, y que afortunadamente no vería a ninguno de sus conocidos transformándose en esta cinta, respetando de esta forma la línea regular del manga y anime, ya que ella se enteraría de esa transformación recién en el torneo. Cuando se hacen las cosas bien se tiene que mencionar y cuando no, también. Sin embargo, en esta película la esencia de Broly se reduciría a la mitad ya que las únicas líneas mencionadas por parte del Saiyajin se limitarían tristemente a Kakaroto y sí, ya viene la escena con Goten pero aguarda un momento. Uno de los misterios en esta cinta es la ausencia de guerreros como Piccolo o Vegeta ante esta amenaza, pero medio se puede justificar debido a la hora que se produjo el combate, ya que la futura mamá de Pan menciona que es muy temprano para hacer escándalo. Se ve que no ha pisado la Tami durante el breve enfrentamiento entre ellos. Podemos notar las cicatrices que le dejó como secuela el ataque propinado por Goku al momento de derrotarlo. Cabe aclarar que Videl es la segunda humana en enfrentar a un Super Saiyajin, siendo el primero Tenchi durante su duelo con Trunks en la película de Bojack, llegando a sobrevivir no sin antes claro ver lo que tiene bajo la falda literalmente y avergonzando a la jovencita. No sé ustedes, pero que Videl
teniendo 70 de poder de pelea de acuerdo a fuentes oficiales y que Miami me lo confirmó, le puede aguantar un golpe a ese señor que está loco y no tiene por qué regular su fuerza. Me parece un error grosero y debió terminar como Sasuke cuando lo detonó Killer Bee, pero tomando en cuenta que más tarde Popovich le enseñaría la tabla del 7 ya hubiera sido demasiado. Al momento que salen Goten y Trunks, Broly observa al de cabello negro y menciona Kakaroto, siendo replicado por el hermano menor de Gohan que no conoce esa palabra y que tampoco se lo ha comido, pero bien sabemos que el verdadero nombre de Goku deriva del inglés carrot, es decir zanahoria, por lo que en ese contexto no es del todo descabellada la respuesta que le da Goten, asumiendo claro que en el monte Paos y alrededores no se puede hallar esa verdura. Es la segunda vez que Goten y Trunks son vistos peleando de manera conjunta contra alguien, ya que si bien harían algo similar contra número 18 bajo un disfraz, esto sucedería en el manga tiempo antes de estrenarse la película. A lo largo de Dragon Ball hemos visto muchas veces a los personajes burlarse de sus oponentes de distintas formas. Estás deforme, pareces un globo mal inflado. Y en otras ocasiones algunos otros han sido vistos desnudos con el trasero al aire. Pero creería yo que es la primera vez en la franquicia que un personaje de Dragon Ball se baja el pantalón para mostrar el trasero y burlarse del oponente. Y mientras Goten hacía tonterías, Trunks lo estaba dando todo frente al Saiyajin al punto que ya no aguantó más y terminó en la cara de Broly. Pero no seas mal pensado, terminó orinándole, siendo así el tercer personaje al que le cae ese líquido en la cara después de Krillin en la película de Garlic Jr. y Yajirobe. Luego que el propio Trunks de bebé haga su travesura y todavía lo celebra, siendo así el único personaje que le mea en la cara a otros dos personajes en toda la franquicia. Por cierto. Antes de que lo mojaran podemos observar secuelas de la paliza que le dieron a Broly en la espalda durante su primera película. Y hago hincapié en esto porque vendría a ser el primer antagonista en no tener la capacidad de regenerarse automáticamente como Cell o Majin Buu, en sobrevivir a un ataque que lo atraviese. Si hablamos de personajes en general, podríamos decir que Goku sobrevivió, pero esas heridas son mínimas en comparación. Los niños tienen la intención de llamar a Shenlong para que derrote al Saiyajin legendario, pero estos chicos aparentemente no saben que ese deseo es imposible, debido a que el dragón tiene el mismo poder que su creador, en este caso Dende, por lo que no podría cumplir ese deseo, tal cual sucedió en la saga de los Saiyajin momentos antes de revivir a Goku. Justo cuando los chicos iban a valer barriga, son rescatados por Gohan, quien por tercera vez en las películas rescata a alguien de menor tamaño, después de Chaos en la película de Tarles y los Chamos en la primera película de Broly. No es broma, así se llama su planeta y está mencionado en su video respectivo. Por cierto, hay un par de detalles con este Gohan, ya que las aparentes medias que lleva en la cinta son de un color distinto al rojo que aparece tanto en el opening como en el anime regular. Además que esta sería la primera vez que lo vemos luchar con ese traje, obviando claro las sesiones de entrenamiento que tenía con su hermano en la previa al torneo. En la mente del colectivo está que la versión de Gohan mostrada en la cinta es una que no dejó de entrenar, basado claro en el diálogo que comenta, y no les faltaría razón ya que en estado base pudo defenderse sin problemas de los ataques de ese sujeto transformado. Al momento que Broly arroja energía, podemos ver que tiene la habilidad de manipular su movimiento como pocos villanos me parece que cuentan, siendo ellos Freezer y Cell, los únicos que se me ocurren de momento, y como en esas ocasiones, no lograría conectar directamente su ataque gracias a Gohan y disminuyendo su impacto debido a un campo de fuerza. Similar a la ocasión en que derrotaron a Garlic Jr. durante el anime y adoptando una pose muy parecida a la de Piccolo cuando lo salvó de Nappa. Una duda dentro de la película y que ha sido tema de debate es saber si Gohan se transformó o no en Super Saiyajin 2. En lo personal yo sí creo que adoptó la segunda forma del guerrero blondo, ya que si bien es característico de esa fase los clásicos rayos alrededor del cuerpo, tampoco serían vistos durante la pelea de Gohan contra Dabura, aunque mi mayor sospecha recae en el mechón de cabello, el cual se asemeja mucho a cuando era niño, mientras que siendo adulto su primera fase suele presentar dos mechones, como vemos al inicio de la saga de Buu. El momento en que Broly se transforma es reciclado de su primera película y, por cierto, es el segundo villano en repetir el plato de protagonizar más de un film, después de Cooler y al igual que el hermano de Freezer. Su regreso se proporcionaría gracias a un tercero. En el caso de Cooler sería la estrella Biget, mientras que en el caso de Broly, aunque recién en la tercera película, gracias al sacerdote de la aldea, sin olvidar que ambos aparecerían en continuaciones de Z como GT o Super, además que comparten al mismo actor de doblaje en nuestro idioma. Broly de todas formas logra someterlo y le aplica una llave similar a la que le aplicó Hachiyaka a Vegeta, aunque logra zafarse y utiliza la lava como recurso para intentar acabar con él, algo que casualmente ha sido perjudicial en la mayoría de veces para los protas, ya que recordemos a Bulma cuando se le quemó el trasero en la serie original o Goku, tanto en su pelea con Freezer como en su duelo con Broly, y sí, él también se vería envuelto en lava en esa película como un guiño a este momento. Eso sí, Broly no es el único enemigo en caer bajo las garras de la lava, ya que en el manga de Super vemos a Moro ser víctima de ello, pero bien dicen el que se duerme pierde y no podía faltar la escena en que Piccolo salva a su hijo, o eso se creía ya que a partir de esta cinta no volvería a ser rescatado por el verde.
siendo Krillin quien lo rescata y es visto por primera vez con el traje del Namekiano, pero el enano es atacado por Broly, convirtiéndose de esta forma en el tercer villano de las películas en golpear a todos los guerreros Z de su cinta, compartiendo el honor con Tarles y el androide 13, aunque a esa lista se uniría Hildegrand si no tomamos en cuenta al maestro Rochi, tanto en esa película como en la del androide mamado. Broly le aplica un abrazo de oso a Gohan, quien a estas alturas ya es recurrente que le hagan eso como Cell y Boyac, aunque sería rescatado no por Piccolo ni Krillin sino por Videl, emulando parcialmente la acción que haría su futuro suegro durante la película de Boyac y como si se tratara de su duelo final contra Cell. Se desata un choque de poderes donde el mestizo está valiendo barriga y ocurre un milagro por no decir otra cosa. Las esferas son utilizadas sin la necesidad de llamar al dragón. Algo insólito para esta historia, pero no por ello sería un evento aislado, ya que al final de GT veríamos a Shenlong aparecer sin que lo inviten y como en esta ocasión, relacionado con Goku quien es traído del mundo de los muertos como lo haría posteriormente Uranai Baba. Pero algo me llama la atención y es que Goku conoce a Goten, algo que en teoría recién sucedería en su llegada al torneo, pero acá se adelantaron. La técnica entre los tres se le denomina Kamehameha fraterno, la cual se diferencia del Kamehameha padre e hijo, y mediante ello mandan al tipo directo al sol, como ocurriría con Cooler casualmente y más adelante con Baby, aunque me llama la atención del por qué su corazón se sale del cuerpo. Bueno, este sería el final del tipo aparentemente, pero bien sabemos que volverá en Avengers Doomsday. Ok, no. Luego de la derrota de Broly, Videl cree que Gohan lo derrotó por su cuenta y al negarlo, hace creer a la chica que guarda otro de sus secretos, entrando en sincronía con la serie ya que combatía a los malos bajo el estandarte de Gran Saiyaman, además de poder volar, pero le quedarían unos cuantos más en la galera como ser el guerrero de cabello dorado. La super fuerza que tienen él y sus conocidos, sin olvidar que quien derrotó a Cell fue ese caballero y no Mr. Satan, cosa que descubrirá durante y post torneo. La película cierra sus acciones con Krillin rompiendo la cuarta pared luego de tanquear una onda de Broly, algo que no es muy usual pero que sí ocurre dentro de la serie, como cuando Gohan llega a Kame House y nos presenta a Krillin con su peinado o Majin Buu a la hora de cepillarse los dientes. ¿Qué puedo decir de esta cinta? Para ser honesto, la participación del Super Saiyajin legendario en esta ocasión no me agradó del todo, empezando no solo por cómo sobrevivió, sino el nulo carisma y esencia que había mostrado con creces en su debut, siendo esa la razón del por qué no hay memes representando clips de esta segunda etapa, porque simplemente le quitaron su magia de ser un demente poderoso que no solo te aplasta con su fuerza, sino que también lo hace desde lo psicológico. Es como la ocasión en que le taparon la boca a Deadpool en esa infame película de Origen de Logan, aunque eso no quita que durante la película en general tenga sus buenos momentos, pero tuvieron que regularlo, porque si de arranque se transformaba en Super Saiyajin mamado todos hubieran valido barriga, o en caso transformarse y que Goten, Trunks y Videl sobrevivieran sería muy poco creíble. La participación de los niños fue entretenida, demostrando su carisma y de lo que serían capaces en combate, aunque era inverosímil que puedan derrotar al loco ese, pero si debo hablar de Videl. Me cayó un poco mal, aunque se entiende que por ser el adulto responsable tenía que ponerse firme ante esas dos ratitas. Eso sí, que no termine noqueada o peor luego del ataque inicial de Broly no me va a dejar dormir, pero me agradó que se ponga firme ante los aldeanos y evite que sacrifiquen a la niña. Gohan es un papucho y con ese grito Otra vez. a mí se me escarapela el cuerpo y probablemente es el mejor que se avienta el personaje en nuestro idioma, gracias a su actor de doblaje que en paz descanse. Lastimosamente no hacen que se luzca mucho durante su pelea con Broly y hubiera sido épico ver apalearlo a legendario, aunque sea en la fase 1 de Super Saiyajin y ya luego forzarlo a convertirse mamado, pero bueno, se aprecia con creces ese final tan épico y familiar. A mí me encantó. Pido perdón por el exabrupto de haber publicado inicialmente el video a la mitad, el cual era una prueba para saber si pasaba los controles de YouTube. Bueno, este fue mi aporte y espero les haya gustado. Yo soy Saba y me despido. Bye.